Hola mi gente, un saludo muy especial. Aquí estamos en zona urbana. Ya saben ustedes, mi gente, siempre trayendo cosas nuevas, cosas que les guste a ustedes. Tratamos de hacer, igual no se pierdan las historias del dinero. Ya saben, mi nombre es Wicho y no se olviden suscribirse a mi canal. No olviden activar la campanita y no olviden dejar su comentario, ya que estamos muy enamorados de este canal. Bueno, mi gente, queremos profundizar y ustedes saben que en este tema uno se encarga de informarse, de leer, de tratar de estar activadito, ¿no? Tenemos hoy un tema que me gustó mucho, que fue un tema que fue, no, sí, que fue un tema que yo creo que no nos llegó en nuestra juventud, no nos llegó información sobre el tema de las esclavitudes y realmente el tema de cómo se trataban a los esclavos y el tema que se manejaba con todo eso de la esclavitud, ¿no? Siempre, siempre creo que todas esas cosas trataban de ocultarlas y bueno, hasta el día de hoy muy poco se conoce ni en los colegios ni en las universidades, ¿sí? Igual como que, no sé, como que ya no tiene relevancia, ¿sí? Igual mismo hay muchas cosas que la verdad no te preparan para afrontar la vida. Bueno, investigando mi gente y viéndome, hay un tema que me gustó importantísimo. Cartagena India dicen que fue un puerto comercial negrero más importante para, digamos así, los turistas en ese tiempo, que eran los españoles, portugueses, de todas partes llegaban porque en Cartagena era Cartagena India era el mejor comercio para esclavos, ¿sí? Entonces entre ellos hubo una historia que me gustó mucho, que fue la de María de Cartagena. María de Cartagena fue una esclava que en su territorio fue reina, ¿no? En su territorio fue una reina que por cuestión de la guerra la cogieron y la cuestión fue que llegó al puerto de Cartagena como esclava. Allí llegó a la casa más importante que había en esos momentos, como era la casa de la familia Mendoza. ¿No? Los apellidos también, no sé, como que tienen esa fuerza, ¿no? Esa fuerza, siempre así, los Mendoza, y entonces fueron apellidos que usted decía, no, por el apellido tiene plata, pues ahora no, ahora el apellido te engaña, ahorita cualquier apellido puede tener plata, listo. Entonces creo que fue una historia muy impactante y como esa hubieron demasiadas, hay demasiadas, creo que demasiadas historias de esclavitudes donde a nosotros prácticamente eso no se enseñaba, la verdad es que eso no se enseñaba. Entonces dice uno, pues ¿cómo va a haber información de las personas que en realidad son racistas de nacimiento, ¿sí? Entonces, igual nos informaba qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que transcurrió a nosotros, por ejemplo, a mí en mi bachillerato, muy pocas cosas escuché, pero que ya escuchar estas historias que fueron realmente personalizadas, de decir, tal persona que fue esclavo, transcurrió toda su trayectoria de esta forma o de la otra, jamás. Lo mismo como han sacado las religiones de los colegios, no es que antes en el tiempo de antes podemos decir que 90, 80 y pico, 90, 95, 96, ¿sí? Donde de igual manera se respetaban las religiones, pero en el colegio, ¿sí? Colegio que era municipales, o sea, los del municipio, pues tenían que enseñar alguna religión, ¿sí? Tendrían que enseñar alguna religión, creo que no,
Eh, Creo que en este tiempo en muchas instituciones educativas eso es relevante, ¿no? Si quiere enseñan, si no, no enseñan, no se sabe qué ha ordenado el Ministerio de Educación, ¿sí? Pero hay muchas cosas que llegan los chicos sin fundamento de nada. Bueno, eso, entonces, si no, listo, no te desconectes del canal, porque vamos a hablar un poco de María de Cartagena. Dale. Mi gente, sabemos que el tema de la esclavitud solamente no fue aquí en Cartagena, ¿no? Que fue algo que recorrió todos los territorios porque prácticamente era un negocio, un comercio negrero. Era prácticamente nosotros los negros éramos un artículo más. Éramos un artículo más y de ahí se desencadenaron muchas y muchísimas historias de negritos que se rebelaron, que dijeron, no, no más, y me van, ya, y me van a dar, pues que me den de una vez, que en el territorio se desencadenó esas revelaciones donde muchos decían, voy a cobrar venganza porque no me aguanto más, y planeaban, igual cometían su venganza, pues también los cogían y también ya los desaparecían y listo. Pero por lo menos esa gente que tenía como un poquito más de mentalidad salía de ese, muchos que por miedo, ¿sí? Esos tiempos también fueron muy difíciles, esos tiempos fueron duros, ¿sí? Sí, porque el tema de 1500, el tema de la esclavitud entre 1500, 1600, más o menos, ¿no? Donde fue con furor más fuerte, después ya fue como mermando pues de todos los negritos que se fueron rebelando y se fueron y empezaron pues a luchar por una cosa mejor, ¿no? Entonces, mi gente, la idea es que conozcamos un poco de la historia de María de Cartagena. El nombre de esta esclava era era Ébola María, pero pues se ganó la chapa María de Cartagena porque lo que ella hizo fue algo que se recorrió en toda esa zona, ¿no? En toda esa zona, porque fue una de las primeras que decidió acabar con la vida de sus patrones. Y pues como prácticamente era una persona muy inteligente, sabía de medicina, sabía porque era la encargada cuando fue que la familia Mendoza la compró, ¿sí? Ella se encargó de todo lo que era en la casa, todo lo de la casa, y ella era encargada de las medicinas, o sea, de hacer sus menjurios que hacían ellos con yerba y con todo eso, ¿sí? Pero ella nunca se imaginó que iban a tratar tan mal. O sea, no se imaginaba todo el maltrato que ella iba a vivir allí en esa casa y el maltrato que iba a mirar que le pasaba a otros esclavos. Porque igual el dueño de la casa, que se llamaba Antonio Mendoza, ¿sí? Don Antonio, tenía 3 hijos. Don Antonio tenía 3 hijos, los cuales se criaron con esa misma actitud que el papá, ¿no? Eran maltratadores de esclavos. El hijo mayor, Diego, que tenía 24 años, era el que violaba a las esclavas, totalmente violaba a las esclavas. Para él era un juego eso, ¿sí? Mirar cómo cuando ella tenía a sus hijos, el producto de la violación, sabiendo que de pronto eran los mismos hijos de él, entonces los quitaba y para mirar el dolor de esa madre los entregaba los vendían porque, digamos, era como usted en este tiempo, digamos, tener un puerquito, listo. Usted, su puerco le dio cría y bueno, dejó la puerquita ahí y empezó a venderlo, pues así era en ese tiempo.
¿sí? El tema de los esclavos. Entonces, así, tenía el otro hijo, Rodrigo, de 19 años, era quien ponía a todos los esclavos de su casa en competencia. Era como una competencia, ¿no? Y esa competencia, al que perdía, pues de igual manera le causaba la muerte. Entonces, eran historias muy crudas, ¿no? Pero para ellos, que era todo eso era un territorio de esclavistas, entonces era normal, ¿no? Y la verdad, a cada esclavo le tocaba luchar, le tocaba guerrear por en ese instante, en ese momento, salvar su vida, ¿sí? Y así era Rodrigo. Todo lo volvía una competencia, pero para cometer, diga usted, homicidio, para poder asesinar a los esclavos que perdían en esa competencia, era normal. Era como si todo eso fuera normal. Y Bernardo, que de 16 años, que era el menor de los 3 hermanos, era peor que los otros 2, porque se combinaba lo que hacía el mayor, lo que hacía Diego, lo que hacía el segundo y él, que era el tercero, lo combinaba, y él, fatal, con 16 años, y era más perverso, pervertido que los 2 hermanos mayores. Pues María, como era el que era la esclava de confianza en la casa, ella seguía ejerciendo sus labores normal, ¿sí? Y cualquiera de los 3, en cualquier momento que quisiera y le diera la gana, simplemente iba y la violaba, y ya, normal, para ellos era normal. Nacieron en una época donde la esclavitud, o nosotros, digamos, los negros, éramos un artículo más de oferta, un artículo de venta, como poner un almacén. Vea, se vende este fulano y tanto vale, tal, o el que lo cogió, se lo llevó, y ya saben cómo es, muchachos. ¿Sí? Entonces resulta que cierto tiempo llegó, más o menos, igual como los 3 hijos, Diego, Rodrigo y Bernardo, así mismo también era don Antonio. O sea que ellos 4, en el momento que cualquiera de ellos quisiera, violaba a la esclava, violaba a María de Cartagena, ¿sí? Cierto día, Diego abusó de María, abusó, tardó un tiempo. La cuestión de que ese abuso, listo, María quedó en embarazo, ¿sí? Y de ese embarazo ella tuvo unos gemelos, que igual a ella no le importaba, porque igual cualquiera de los 4 que eran papá y 3 hijos, cualquiera en cualquier momento la podía violar, ¿sí? Pero ellas sabían que lo único que quería, no importaba de cuáles ellos fuera el papá de los chamacos, sino que ella sabía que era la mamá. Y así, el amor de madre, ya ustedes saben cómo es el amor de madre. Entonces, eso hizo que ella quisiera mucho sus bebés, ¿sí? La cual tuvo mellizos, ya tuvo un par de gemelos. Y la verdad que como cualquier madre, los quería mucho, los quería demasiado, y ella no iba a permitir que nada les pasara a sus gemelos, no iba, absolutamente, ¿sí? Ella trataba de darle comidita escondido, pero igual tenían que tenerlos encerrados, ¿sí? Y usted, mi gente, ya saben qué cosa es encerrar a un niño. Por ejemplo, cuando ellos ya llegaron a tener 2, 3 años, ¿sí? Cuando los niños llegaron a tener 3 años, muy difícil tener un niño encerrado, porque siempre el niño va a ser curioso, va a querer caminar, va a querer tocar, va a estar. Entonces a ella le tocaba estar más pendiente. Hasta ese momento no hubo ninguna problemática,
¿sí? Porque la idea era que los niños estuvieran donde estaba ella, estuvieran encerrados, porque a ella le tocaba atender todas las necesidades de la familia Mendoza. Entonces resulta que cierto día los niños salieron. Los niños salieron, no se abrieron la puerta, María se descuidó, miraron un trozo de pan en cierto sitio de la sala, y entonces igual ustedes saben que son nacer unos niños esclavos. Entonces sintieron ellos la necesidad de comerse ese trozo de pan, pero resulta que en ese momento estaban en reunión familiar, pero los niños pues no que van a tener conciencia. Estaban los 3 hermanos y el padre negociando un pedido de esclavos que les iba a llegar, otro pedido de esclavos, y iban a sacar a los que tenían más antiguo ahí. Y bueno, es que ese era el negocio, ese era el negocio del momento, ¿sí? El negocio del momento era la esclavitud, ¿sí? La servidumbre era más importante que vender otros artículos que pudieran haber en el comercio, ¿sí? Y de eso era famoso el puerto de Cartagena India. Entonces, listo, uno de los niños llegó normal, terminó de abrir la puerta, salió y cogió el trozo de pan y lo llevó a la boca. El otro hermanito también salió, lo miraba, y entonces cuando ese fue Rodrigo, lo mira, se gira y dijo esta frase, dijo: esclavo de miércoles. ¿Qué haces acá robando? Le pegó una patada al niño, ¿sí? Lo mandó contra la pared, ¿sí? Y el otro niño también fue a socorrer a su hermanito de 3 años, y también se fue y lo cogió del pelo, lo levantó, dice la historia, y lo lanzó. Y estaban los otros hermanos, estaba el papá, y para ellos era normal, nadie hizo nada, ¿sí? Entonces María estaba en la cocina y escuchó el llanto de uno de los niños, ¿sí? Entonces se fue corriendo hasta donde estaban. Llegó, claro, y miró a los niños botando sangre por boca y por naricita. Miró, entonces ella los cogió, los bebés, le dijo a los patrones, tras de eso le dijo a ella que la perdonaran, por favor que le perdonaran a sus hijos, y entonces respondió don Antonio: vuelve a tus caseres y llévate esos negros de mierda, llévatelos. Entonces ella cogió sus bebés, los llevó, preparó sus medicinas que ella sabía preparar, pero resulta que al día siguiente uno de los niños murió, y un dolor muy grande para ella. Murió, y ella, mientras preparaba la caja para el entierro de ese bebé, murió el otro. O sea, los 2 niños murieron. O sea que Rodrigo le mató los 2 niños a María de Cartagena. Entonces allí creció ese odio y esa venganza de María. Allí creció la venganza de María. No se pierdan la segunda parte. No olviden suscribirse al canal. No olviden activar la campanita para que les llegue información. No olviden dejar sus comentarios. Y no se pierdan la segunda parte de María de Cartagena. Nos vemos aquí en Zona Urbana.